Nuevamente, qué buenos días, qué buenos días. Qué bonito es saludar y ser saludado. Me permite 5 minutos de su tiempo. No quería incomodarlos ni mucho menos molestarlos. No, ya, ahora sí. Buenos días, ¿cómo están? Quisiera, primero que a esos tiempos de adoración son muy especiales, que podemos tener en las mañanas. Siempre el Señor habla muchas cosas. A mí muchas veces me habla más a través de lo que cantamos que a través de otras cosas, entonces siempre es un deleite. Entonces quisiera que entráramos un poquito en materia, pues vamos a orar y luego vamos a entrar en lo que vamos a estar viendo en esta mañana. Espíritu Santo, oramos que nos abras los ojos del entendimiento. Oramos que sea tu Espíritu Santo dándonos toda sabiduría para entender tus misterios. Anhelamos conocer más de ti, pero no queremos llenarnos de conocimiento, queremos probar y ver, queremos experimentar la cercanía contigo, Jesús. Queremos conocerte más, queremos ahondar cada vez más en ti. Queremos entender tus propósitos. Y oro en esta mañana, Espíritu Santo, que sea yo menguando y tu Espíritu creciendo en mí, y que toda palabra que salga de mi boca sea inspirada por tu Espíritu y que sea útil para animar, para exhortar, para redarguir. Señor, solo te pido que sea tu Espíritu hablando en esta mañana, y que toda idea humana sea desechada y que toda idea que provenga del Espíritu sea retenida y sobre tierra fértil. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿quién me dice de qué venimos hablando las últimas semanas? Imposible que no sepan porque hemos venido como un sonsonete diciendo lo mismo. Madurez. ¿Qué más? Perseverar, dijeron por ahí. Permanecer, sí. Muy bien. ¿Qué más? Pues sí, Álvaro habló un poquito de testificar también. Pero bueno, veníamos hablando digamos, de las tres palabras como... ya, viene un fresquito. Entonces, venimos hablando de madurez, que es como nuestro tema central que venimos hablando, pero venimos hablando de permanencia, ¿sí? Y venimos hablando de organización, porque básicamente, digamos que el hilo conductor de lo que estamos intentando llevar a cabo es que no puede haber madurez si no hay una organización, y no puede haber madurez si no permanecemos. Y entonces vamos a empezar a hilar estas ideas. Entonces venimos hablando de madurez y esta semana orando, pidiéndole al Señor que me mostrara, digamos, que por qué lado continuábamos en este camino de la madurez. Leyendo llegué a Colosenses capítulo 1, desde el versículo 10, y este versículo brincó a mi corazón, y el Espíritu me decía que esto era algo para que empezáramos a ahondar como iglesia. Entonces Colosenses 1 del 10 al 11 dice: para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación y con mucha alegría. Entonces, pues vamos a hacer, esto va a ser una serie, vamos a hacer 3 prédicas porque es un tema supremamente amplio. Entonces, esta serie que vamos a empezar se llama Viviendo de una manera digna
del Señor. El Espíritu Santo me decía, para madurar tienes que vivir de una manera digna del Señor. Y como dice el pasaje, dice, esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido. 3 aspectos necesarios para vivir de una manera digna del Señor y que en este sentido podamos continuar creciendo camino a la madurez. Entonces, pues vamos a hacer una serie de 3 prédicas mientras vamos nutriendo este tema de viviendo de una manera digna del Señor. Y como dice ahí, vamos a hacer una, que es esta, que vamos a hablar hoy, que es dar fruto en toda buena obra. Y la próxima semana vamos a ver creciendo en el conocimiento de Dios y la próxima semana siendo fortalecidos en todo sentido. Entonces vamos a empezar a nutrir este pasaje, vamos a empezar a nutrir este concepto y esta idea de viviendo de una manera digna del Señor, lo cual nos va a ir llevando a la madurez. Rafita, ¿me haces un favor? ¿Me regalas un vasito con agua? Gracias. Entonces, hoy vamos a empezar con dando fruto en toda buena obra. ¿Listo? Dando fruto en toda buena obra. Entonces, probablemente estas próximas 3 prédicas vayan a ser más bien un poco cortas, pero si embutía las 3 en uno solo, pues nos quedaba corta, pero de pronto va a ser un poquito más cortico de lo usual, pero bien nutrido. Así que vamos a hablar acerca del fruto. Hace unas semanas yo estuve predicando también acerca de permanecer, ¿verdad? ¿Cuántos recuerdan esa prédica de permanecer, que hablamos acerca de la vid y los pámpanos, toda rama que el vino da fruto, etcétera, etcétera? Veníamos hablando, pero ya habíamos tocado el tema de fruto, pero hoy quisiera que entráramos y ahondáramos muy profundo en el tema del fruto, ¿sí? Creo que en la medida que vamos entendiendo en qué consiste el fruto, eso nos va a ir llevando a una mayor madurez. Así que dar fruto, como dice el pasaje, dar fruto en toda buena obra, lo vamos a dividir en 3 implicaciones. Dar fruto en toda buena obra tiene 3 implicaciones. Si usted toma apuntes, ahí les vamos a ir dando los puntos de estas implicaciones. Pero la primera en la que quisiera entrar en esta mañana es la primera implicación, que es dar fruto es nuestro diseño. Dar fruto es nuestro diseño. Si en ese mismo pasaje que leímos de Colosenses capítulo 1, si nos devolvemos al versículo 9, un versiculito antes, dice: pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad, con toda sabiduría, para que vivan de una manera digna. Esto implica dar fruto en toda buena obra. Así que si queremos conocer la voluntad de Dios, esto implica dar fruto. Esto implica dar fruto. Dar fruto es parte de nuestro diseño. Muchas veces le preguntamos a Dios: Señor, ¿cuál es tu voluntad? Señor, ¿cuál es tu voluntad? Revélame tu voluntad. Bueno, la primera que puede marcar sí o sí, que está en la Biblia, es: la voluntad de Dios es que dé fruto. La voluntad de Dios es que dé fruto. Así que si echamos este mismo concepto en reversa, podemos levantar la pregunta: si no he hecho fruto, ¿estoy en la voluntad de Dios? Ojo con esto, ¿no? Esto es muy importante, esto es muy relevante. La voluntad de Dios es que demos fruto. Así que si no damos fruto, ¿estamos en la voluntad de Dios? A través de este pasaje y esta prédica,
les voy a hacer muchas preguntas, no para que me respondan ninguna, sino para que empiecen a digerir. Si quiere, anote la pregunta. Si voy muy rápido, me avisa y anótele y lleves estas preguntas a su casa, porque acuérdense, lo que estamos buscando es crecer en madurez. Y una persona madura no se queda con una prédica de 45 minutos un domingo. Una persona madura se va, digiere esto. Justo ahorita estábamos hablando acerca de Hechos 2:42, donde nos sentamos y continuamos masticando esto que muchas veces es tan relevante. Otra pregunta que te hago: ¿ves fruto activo en tu vida? ¿Ves fruto activo en tu vida? Y déjame decirte que si en tu vida no hay un fruto activo, no estás viviendo la plenitud de tu diseño. Dios a ti y a mí nos diseñó para que diéramos fruto. Así que si no estamos viendo fruto en nuestra vida, no estamos viviendo la plenitud de nuestro diseño. Estás siendo, como ser humano, como hijo de Dios, estás siendo subutilizado. Dios te hizo y te creó, en su voluntad está el fruto, y para que dieras fruto te dio dones espirituales y nos puso en medio de una iglesia local, y el Señor está comprometido contigo para que des fruto. Así que si no estás dando fruto, muy probablemente no estás viviendo la plenitud para lo cual fuiste diseñado. Juan 15, versículo 16 dice: ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto, y que su fruto permanezca, para que todo lo que le pidan al Padre en mi nombre se lo conceda. Jesús dice: los diseñé, los designé para que vayan y den fruto. Es su voluntad que demos fruto. Y me gusta como dice Juan 15, 16, que dice: y que el fruto permanezca. De esto hablamos también en esa prédica que hablamos acerca de la permanencia. Para esto hay, como saben, a mí me encanta meterme y mirar la etimología y la raíz de las palabras, porque nos hablan mucho acerca de lo que la Biblia nos está intentando decir. Y la palabra griega utilizada para fruto es carpóforos. Y la definición de carpóforos es ser fértil. Ser fértil. Dios nos diseñó para ser fértiles. ¿Cuál es el opuesto de fértil? Estéril. Déjeme decirle que si usted no está dando fruto, usted es una persona estéril. El diseño de Dios es fruto, y si no damos fruto, entonces no somos fértiles o somos personas estériles. Y hablando de esta tierra fértil, a mí se me viene a la cabeza de primera mano Mateo 13, cuando habla de la parábola del sembrador, ¿no? Que habla de una tierra y luego de otra tierra. Entonces una tierra tenía rocas y las raíces no fueron profundas. Hubo otra que las aves se las llevaron. Hubo otras que crecieron con espinos y se ahogaron. Pero la última dice: pero unas cayeron en tierra fértil, y esas sí dieron fruto. La voluntad de Dios para nuestras vidas es que seamos personas fértiles, que demos fruto, que no seamos personas estériles, que lo que recibamos de parte de Dios caiga sobre una tierra dispuesta, disponible, enriquecida para dar fruto. Ese es el diseño de Dios. Ser fértiles, ser fructíferos. Romanos 7, 4 dice: por tanto, hermanos, también vosotros fuisteis hechos morir a la ley mediante el cuerpo de Cristo,
para que sean unidos uno a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Y esto, si lo simplificamos a unas palabras, esto a veces de pronto, Pablo a veces se pone súper técnico y es difícil digerir a veces, porque Pablo mete 3 bombazos de palabras en una misma frase a veces. Pero básicamente lo que esto nos está intentando decir es que Cristo murió y resucitó para que llevemos fruto. Cristo murió en la cruz por tus pecados, no solo para darte salvación y vida eterna. Cristo murió en la cruz y resucitó entre los muertos para que llevemos fruto. Otra vez, devolvamos la pregunta. Si yo no doy fruto, entonces, ¿qué estoy haciendo con el sacrificio de Cristo en la cruz? La persona que no da fruto, una persona estéril, es una persona que menosprecia el sacrificio de Cristo en la cruz y su resurrección. Una persona que no da fruto menosprecia el sacrificio de Cristo en la cruz. Es muy fácil, es muy sencillo venir a la iglesia y tomar la cena y decir: gracias, Señor, por tu sacrificio en la cruz, gracias por mi salvación y mi redención. No está mal. Pero si fuera de eso, en nuestra vida no estamos mostrando fruto, entonces tenemos que evaluar nuestro nivel de agradecimiento a Cristo por su sacrificio. Cuando nos negamos a producir fruto, cuando nos metemos en una dinámica de retener conocimiento sin replicarlo, menospreciamos el sacrificio de Cristo y su resurrección. Entonces, la primera implicación que tiene el dar fruto en toda buena obra es que dar fruto es nuestro diseño. Dar fruto debe ser parte de nuestra identidad. Si yo te pregunto, ¿tú quién eres? Nos metimos aquí pura clase de filosofía, ¿no? ¿Quién eres? ¿Qué me vas a responder? Soy Lucía, soy Raquel, soy Juan Felipe, soy... ¿Y qué más? ¿Qué más hace parte de tu identidad en Cristo? Hijo de Dios. ¿Qué más? ¿Y qué más? Redimido. ¿Qué más? Perdonado. Muy bien. Uy, creo que tenemos que hacer un refuercito acerca de la de identidad en Cristo porque estamos ahí un poquito cojitos. Pero ahora usted, cuando le pregunten usted quién es en Cristo, usted puede decir: soy diseñado para dar fruto. Hace parte de su identidad. Vamos ahora con nuestra segunda implicación de dar fruto. Dar fruto. 2. Dar fruto implica permanecer y perseverar. Esto es casi que una continuación de lo que veníamos hablando acerca de la vid y del fruto y demás, pero ahorita vamos a entrar en algo que es supremamente rico y muy especial. Otra vez empecemos con Colosenses 1, nuestro versículo base acá, versículo desde el 9. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Y este último pedacito dice: así perseverarán con paciencia en toda situación y con mucha alegría. Entonces, para vivir de una manera digna del Señor es necesario dar fruto. Y si damos fruto, perseveraremos
con paciencia en toda situación. Y esto es muy interesante porque esta palabra, otra vez, con mi sonsonete del griego, cuando la palabra dice perseverando con paciencia, ahí en Colosenses está, esa palabra es una palabra compuesta en griego y esa palabra es hupomoné. Hupomoné. Y si se dan cuenta, esta palabra ya habíamos estudiado una parte de la definición antes. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de la vid hablamos de menó? Hupomoné es hipo, que es bajo, menó, que es permanecer. O resumiéndolo en una definición, hupomoné es perseverancia bajo prueba. Perseverancia bajo prueba. Hupomoné. Esta palabra aparece en Apocalipsis, aparece en Primera y Segunda de Corintios, aparece en Mateo 24, todo relacionado con el regreso de Cristo y con la presión de la tribulación y de la gran tribulación. Hupomoné. Y aparece aquí y dice, así, hupomoné, perseverarán con paciencia en toda situación y con mucha alegría. Así que dar fruto en toda buena obra implica perseverancia bajo presión. Hemos hablado una y otra vez acerca de este tema, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando usted le digan cristiano o no para saber si le casco o no? Porque va a llegar el día. No sé si han visto lo que está pasando en Siria. O sea, las profecías se están cumpliendo a una velocidad impresionante y al pie de la letra. Y aquí estamos muy cómodos, pero es cuestión de tiempo antes de que empiecen a preguntarnos quién es cristiano para saber a quién se la montan y a quién no. Es cuestión de tiempo. ¿Y cuál va a ser nuestra respuesta ante eso? ¿Hupomoné? ¿O vamos a negar a Cristo? Fruto, dar fruto implica perseverar bajo presión. Cuando seamos estripados y presionados por el mundo, por la sociedad, ¿cuál va a ser nuestro comportamiento? ¿Qué va a pasar con nosotros? Jeremías capítulo 17, del 7 al 8 dice: bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. Y ojo a esto, en época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Eso es hupomoné. En el día de la angustia, en el día de la sequía, no deja de dar fruto. Así que si tú dices, no, sí, yo soy una persona que sí, yo doy fruto, yo voy a la iglesia, sí, cada 15 días, o sí, yo me conecto, o me gusta escuchar un podcast de vez en cuando. Pero si cuando llega la prueba no perseveras, entonces no estás dando fruto. Están directamente interconectadas estas dos cosas. Y muchas veces preguntamos, pero ¿por qué no hay fruto en mi vida? ¿Por qué no hay fruto? Bueno, evalúa tu permanencia. ¿Cómo está tu permanencia? Volviendo otra vez a lo que decía el salmista David, decía: quiero estar en tu casa, en tu presencia todos los días de mi vida, todos los días de mi vida. Entonces digo, pero ¿por qué no hay fruto en mi vida? Pues no sé, llovió y hizo frío, entonces no fui a casa de oración porque llovió y porque hizo frío. Entonces
luego no puedes estar diciendo, es que yo no doy fruto, porque ante la más mínima incomodidad no estoy perseverando. ¿Por qué no hay fruto en mi vida? Pues porque no perseveras, no permaneces pegado a la vid, no permaneces arraigado a la vid, al Padre, a la roca, y por eso no hay fruto en tu vida. ¿Cómo evalúa? ¿Cómo está mi permanencia? ¿Cómo reacciono cuando estoy puesto bajo prueba? O esta pregunta, ¿por qué no doy fruto? Y empieza a pensar qué cosas te están llevando a no ser activado en un fruto. El Padre mandó a su Hijo que dio su vida por ti y te ha dado riquezas y te dio la promesa del Consolador, el Espíritu Santo. ¿Y cuál está siendo tu respuesta a todo eso que el Padre te está dando? Donde no hay perseverancia, no hay fruto. Donde no hay perseverancia, no hay fruto. Hebreos capítulo 12, versículo 11. Dice, ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de fruto de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Mire, esto es para decirle que muchas veces las pruebas y las dificultades y las presiones de la vida no provienen de Satanás, sino de la disciplina de Dios. Sí, seremos puestos bajo presión por el enemigo, por el anticristo. Sí, vamos a tener dificultades porque estamos viviendo en un mundo lleno de corrupción, pero muchas veces esa presión viene de parte de Dios. Él quiere probarte. Él quiere que tú seas un hijo que crece, que da fruto, un hijo comprometido. Pero ¿cómo reaccionas a la disciplina de parte de Dios? ¿Te ofendes con Dios porque te disciplinó? ¿O lo recibes con un corazón humilde, diciendo, Dios está haciendo esto porque necesito dar fruto? ¿Se acuerda que habíamos hablado que había 3 tipos de cosas que podía pasar con las ramas? O estaba pegada a la rama y buenísimo, pero la tienen que podar para que dé fruto. O 2, no está dando fruto y toca darle un empujoncito para que dé fruto. O 3, no dio fruto y fue echada al lago de fuego. ¿Cómo recibimos la disciplina de parte de Dios? ¿Cómo recibimos esos tiempos de poda para que demos fruto? ¿Cómo recibimos esa levantada? ¿Se acuerda? Airó, Él levanta la rama para que dé fruto. ¿Damos fruto de justicia y paz después de ser corregidos? ¿O nos ofendemos contra Dios porque no está haciendo lo que nosotros queremos? Dar fruto implica hupomoné, permanecer bajo la prueba. Permanecer bajo la prueba. También habíamos visto ese pasaje de Apocalipsis capítulo 15, me parece, que dice que ahí están, ahí vienen los que pasaron la tribulación y soportaron la tribulación. Ahí vienen a la casa de Dios a adorarlo. Los que soportaron la prueba recibirán esas coronas de justicia. ¿Qué estamos persiguiendo nosotros? Que no logramos dar fruto bajo presión. ¿Qué estamos persiguiendo? ¿Estamos persiguiendo la corona de justicia, la corona de vida? ¿O estamos persiguiendo nuestra comodidad? Entonces, primera implicación fue dar fruto, es nuestro diseño. Segunda, dar fruto implica permanecer y perseverar. Y aprendas esa palabra, hupomoné, bajo presión. Dar fruto bajo presión.
Y la tercera y última implicación que tiene el dar fruto. El dar fruto implica una conducta visible y evidente. Dar fruto implica una conducta visible y evidente. Y otra vez, si volvemos al capítulo de Colosenses 1, justamente dice que esto implica dar fruto. ¿Dar qué es? Gramaticalmente, ¿qué es dar? Un verbo. Un verbo. Uno da fruto. Uy, no, graves, devuelva para el colegio. Dar. Bueno, perdón, no fue clara la pregunta, me dijeron por acá, listo, válido. Bueno, dar fruto es un verbo, dar. El fruto es algo que es activo. El fruto no permanece por sí solo. El fruto hay que darlo. Es un verbo, es activo. El fruto requiere un movimiento, es visible, ¿sí? Y habíamos visto que fruto viene de carpóforos, que es ser fértil. Pero aquí, cuando dice dar fruto, en la palabra junta, usa un término que viene de carpóforos, pero es carpoforeo. Y escúchenme esta definición, porque esto es tremendo. Carpoforeo, dar fruto, quiere decir hombre que muestra obras evidentes, persona que muestra el conocimiento de su religión a través de su conducta. Carpoforeo, persona que muestra el conocimiento de su religión a través de su conducta. Jañañay, ¿no? Persona que muestra conocimiento de su religión a través de su conducta. Básicamente, si estamos diciendo que podemos ir al mundo, ir a la oficina, ir a la universidad, ir al colegio y vivir nadie enterándose de que somos cristianos, no estamos dando fruto. Eso no es carpoforeo. O sea, a nosotros los cristianos no la tienen montada con que predica pero no aplica, ¿sí o no? Ah, es que predica pero no aplica. Pues falta de fruto. Porque carpoforeo quiere decir que damos testimonio de lo que creemos con nuestra forma de actuar. Así que te devuelvo la pregunta. ¿Cuál es tu forma de actuar? ¿Qué estás mostrando a través de tus acciones? ¿Qué dice tu conducta acerca de tu fe? ¿Qué dice tu conducta acerca de tu fe? Carpoforeo. Es activo. El fruto es visible. Tú a mí puedes venir y decirme, Pipe, yo quiero servir en esto y no sé qué, porque no, pues porque yo estoy dando fruto y yo te puedo decir si sí o no, si estás dando fruto o no, porque es visible. Ah, no, pero es que yo en mi casa sí, no. El fruto es visible. El fruto lo podemos ver en un entorno de iglesia. Es evidente. Yo me puedo parar aquí hoy y decir dónde veo fruto y dónde no.
Y seguramente muchos de nosotros podemos hacer el mismo ejercicio. Nosotros durante el tiempo de adoración estamos aquí en tarima y estamos mirando hacia allá. Y podemos discernir quién está conectado y quién no está conectado. El fruto es evidente. Una persona que ha sido traspasada por el amor de Cristo, una persona que ha sido traspasada y herida en su vientre por lo apasionante y la hermosura de Jesús, no puede quedar igual. No puede. Una persona que ha sido marcada con un sello en su corazón por Cristo y por su venida, no actúa igual. No actúa igual. Si estamos delante del trono adorando al digno, al santo, 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 y usted está parado mirando al infinito, eso me dice mucho acerca del fruto. ¿Cuál es su fruto? ¿Ha sido marcado y herido en su corazón por Jesucristo? ¿O tiene la cabeza llena de ideas y de conocimiento que alguien más le dio? El fruto es evidente, es activo. El fruto se muestra con querer servir, con querer pagar un precio por Cristo. Muchas veces la queremos tan cómoda, tan cómoda. Queremos dar frutos sentados en una silla hora y media un domingo nomás. No es suficiente. No es suficiente. Carpoforeo, obras evidentes. Es la definición de esto, obras evidentes. No sirve, no hace parte de la definición dar fruto a escondidas. Eso no existe. Dar fruto solo a escondidas no es suficiente. Usted puede dar fruto en su intimidad con Cristo y eso sí es a escondidas y eso está perfecto. Pero el resultado de eso sí es evidente. El resultado de lo que usted cosecha en intimidad con Jesús sí es evidente. Y lo podemos ver aquí en la iglesia. Lo podemos ver en el compromiso, lo podemos ver en la dedicación, lo podemos ver en los rostros. Es evidente. Vea lo que dice Mateo 7, versículo 17 al 20. Dice: así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Un buen árbol no puede dar frutos malos, y un árbol malo no puede dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Hazte la pregunta: cuando a mí una persona en mi iglesia, en mi trabajo me ve, ¿qué dice de mí? ¿Este es un buen árbol o un mal árbol? Porque dice que por los frutos los conocerán. ¿Cómo está tu fruto? ¿Te conocen por tu buen fruto o por tu mal fruto? Somos conocidos por nuestros frutos. A ti, cuando hablan de ti, dicen: el amor que esa persona tiene por Jesús. Ese transpira y transpira Jesús. Y abre la boca y habla Jesús. O dicen de ti: no, ese es más tibio. Ese con que vaya un domingo cada mes ya es suficiente. No, yo jugando fútbol lo escucho decir groserías. No. ¿Por qué te conocen a ti? Dice que por tus frutos te conocerán. ¿Por qué eres reconocido? ¿Por tu buen fruto o por tu mal fruto? Alvarito venía hablando de este pasaje, pero volvámoslo a leer, 2 de Pedro 1, del 5 al 8.
Dice, precisamente por esto, esfuércense por añadir a su fe virtud, y a su virtud entendimiento, y al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, y a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cualidades si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. ¿Se acuerda que hablamos acerca de la fertilidad? ¿Quiere dar fruto y ser fértil? Entonces dice que esfuércese. Fe, virtud, entendimiento, dominio propio, constancia, devoción a Dios, afecto fraternal, amor. Y estas cosas son evidentes. Es muy evidente ver una persona que persevera. Es muy evidente ver una persona que tiene dominio propio. Es muy evidente una persona constante. Es evidente una persona que tiene devoción a Dios. Una persona que tiene afecto fraternal. Es una persona evidente. Esas cosas se ven. Si usted no tiene afecto fraternal, usted no puede esconder eso. Puede intentarlo. Puede intentarlo. Pero muchos nos vamos a dar cuenta. O podemos ir también a Gálatas capítulo 5, ¿no? Los frutos del Espíritu. ¿Quiénes se lo saben? Y los frutos del Espíritu son gozo. ¿Esas cosas son todas escondiditas o son visibles? Esos frutos del Espíritu. Son visibles. Son visibles. Carpoforeo, obras evidentes. Obras evidentes. Para terminar, quisiera ir a Mateo capítulo 13. Vamos a la parábola del sembrador. Mateo capítulo 13, versículo 23. Los primeros versículos, Jesús cuenta la parábola y ya luego más adelante, hacia el 20, da la explicación a sus discípulos acerca de la parábola. Dice Mateo 13, 23, pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra fértil, este es el que oye la palabra, la entiende. Este sí da fruto y produce. Uno a 100, otro a 60, otro a 30 por uno. ¿Sí ve cuál es el patrón de una persona que da fruto? La oye, la entiende y la multiplica. La oye, la entiende y la multiplica. Eso es dar fruto. Una persona que oye la palabra, la entiende y la multiplica. Y me encanta cómo dice esta versión, que es la Nueva Biblia de las Américas, dice, y produce. Produce. ¿Se acuerda que vimos ahorita en Primera de Pedro que no sean improductivos? Usted puede ser una persona o productiva o una persona improductiva. A una persona productiva la ascienden y a una persona improductiva la despiden. Entiende la palabra, la oye, la entiende y da fruto.
la oye, la entiende y da fruto. Vuelve la palabra que digirió, la vuelve productiva. El Espíritu Santo deposita en nosotros semana tras semana lo más hermoso que hay, que es su palabra. Él deposita en nosotros su palabra el domingo en una prédica, deposita su palabra a través de una canción, deposita su palabra en nosotros a través de un devocional, deposita su palabra en nosotros a través de una conversación que tenemos con otra persona, deposita su palabra a través de lo que aprendemos en Hechos 2, deposita su palabra a través de lo que Él nos revela en casa de oración. Él está todo el tiempo depositando palabra en nosotros, depositando palabra. ¿Y qué estás haciendo con todo lo que Él te está dando? ¿La estás oyendo, entendiendo y multiplicando? ¿La estás poniendo a producir? Lo que Él invierte en ti, ¿lo estás poniendo a producir? ¿O eres infértil? ¿O eres improductivo? Y solo te entra y te entra y te entra y sale por el otro lado, y sale por el otro lado, y sale por el otro lado. Entra por un oído y sale por el otro, o entra a tu cabeza, baja a tu corazón, hace digestión en tu estómago y luego lo enseñas a alguien. ¿Eres estéril? ¿Eres estéril o eres una persona productiva que da fruto? Entender estas cosas, producir este fruto, nuestras acciones, las cosas que nosotros hagamos, todas las que hablamos, los frutos del Espíritu, las que hablamos en segunda de Pedro, todas estas cosas, dice ese pasaje de segunda de Pedro, dice, evitarán crecer en el conocimiento de estas cosas, de estas acciones, evitarán que seamos inútiles e improductivos. Y quiero invitarte a que evalúes tu fruto. Evalúa tu fruto. Siéntate a la mesa con Jesús y ten una conversación muy honesta con Él. Y dile, Jesús, muéstrame cuál es mi fruto. Muéstrame si el fruto es bueno o malo. O muéstrame si hay o no hay. Y si no hay, muéstrame cómo puedo dar fruto. Pero necesitamos sentarnos a la mesa con Jesús, trayéndole esto. Si no hay fruto evidente en tu vida, es necesario que empieces a replantear cuál es el evangelio en el que crees. Porque el evangelio que está en esta Biblia requiere de fruto. La palabra dice que la palabra de Dios no vuelve vacía. La palabra de Dios no vuelve vacía. Así que si de tu vida está volviendo vacía, tienes un problema muy serio con tu comprensión del evangelio. Muy serio. Porque esta palabra no hace sino llamarnos a la acción una y otra vez. Una y otra vez. Nos llama a cambiar nuestra manera de pensar, metanoia, cambiar nuestro entendimiento, nuestra forma de pensar. Carpóforos, acciones, jupomoné, bajo presión. La iglesia, la Biblia todo el tiempo nos está diciendo, nos está llamando a una activación. La Biblia todo el tiempo nos está llamando a una activación. Entonces, si en tu vida no hay fruto evidente, fruto visible, probablemente tienes una visión errada del evangelio.
Jesús, somos tan exhortados por estas palabras tuyas. Aún en medio de la exhortación, tú no dejas de amarnos. Precisamente porque nos exhortas, esperas fruto, porque nos amas, nos exhortas, porque nos quieres ver crecer. Es necesario que seamos podados. Señor, pero líbranos de un evangelio mediocre. Líbranos de estas ideas que con un corto devocional de 5 minutos y venir un rato a la iglesia ocasionalmente es suficiente, Señor. En el nombre de Jesús oro que seamos activados. Oro por una activación de tu Espíritu en nuestras vidas para que demos fruto, para que sea evidente Cristo en nuestra vida. Señor, queremos oír, entender y producir. Señor, enséñanos a escuchar tu voz, a entender lo que nos estás diciendo y a producirla, Dios. Reproducir. Perdónanos. Perdónanos, Espíritu Santo, porque has depositado tanto en nosotros y lo hemos desechado. Lo hemos desechado, nos has dado dones espirituales que no estamos poniendo en uso para la iglesia. Nos has dado conocimiento, nos has dado revelaciones, nos has dado entendimiento, nos has dado salud, manos, pies, boca para nutrir tu cuerpo y lo desechamos. No producimos fruto y menospreciamos tu sacrificio en la cruz y tu resurrección. Perdónanos como iglesia por ser tan mediocres, Padre. Tú no diste tu vida en la cruz por nosotros para que te respondiéramos de esta manera. Hemos sido tan desagradecidos. Hemos estado tan sumidos en nuestra comodidad. Te menospreciamos a ti, Jesús. Hemos estado intoxicados de lo que este mundo nos da. Llegamos a la iglesia ya saciados de todo lo que el mundo nos ofreció durante la semana. Y no nos cabe nada más porque ya nos llenamos y nos intoxicamos de otras cosas. Padre, que haya un celo que arda en nuestro corazón por ti. Sella nuestro corazón con un profundo amor que queme por ti. Porque no podemos desarrollar tu diseño, lo que diseñaste para nosotros a plenitud, si no escuchamos tu voz, si no te conocemos, si no intimamos contigo. Te necesitamos tanto, Jesús. Despiértanos del adormecimiento. Despiértanos de este sueño de muerte, Señor, que nos está apaleando como iglesia. Líbranos de esta religiosidad que estamos viviendo. Abre nuestros ojos para que veamos Cristo como Él es. Que vivamos un evangelio como tú lo diseñaste y no un evangelio a nuestro acomodo. Queremos hacer tu voluntad, Señor, y nos ponemos delante de ti y nos mostramos disponibles, Señor. Y si después de escuchar esto en tu corazón tienes la convicción, te invito a que levantes tu mano y digas:
Señor, haz lo que quieras conmigo. Pero ojo con lo que dices. Haz lo que quieras conmigo, úsame a mí. Pero si no estás dispuesto a hacerlo, evalúa tu comunión con Dios. Evalúa lo que has estado aprendiendo. Pero Señor, hoy te decimos, nos mostramos disponibles. Haz lo que quieras con nosotros. He aquí, envíame a mí. Pero enséñanos a pagar el precio de seguirte, Jesús. Enséñanos a pagar el precio por seguirte. Y si no estamos dispuestos a pagar el precio de seguirte, Señor, hiérenos para que entendamos que esto va mucho más allá de nosotros. Ten misericordia de tu iglesia, Jesús. Ten misericordia de tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta semana tenemos Hechos 2 nuevamente. Les avisamos mañana dónde va a ser. El martes, el jueves tenemos casa